fundamento bíblico de la Inmaculada Concepción de María. Vamos a estudiar el significativo saludo que el arcángel Gabriel da a María, que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Le dice: regocíjate llena de gracia. En el saludo, el ángel usa el verbo jaire, lo usa en imperativo, o sea, es una orden. Regocíjate. También este saludo se interpreta y se usa como un saludo formal, traducido a menudo como salve. En los evangelios, este saludo se usa solamente para dirigirse a Jesús y, lamentablemente, en forma de burla por parte de los soldados romanos. Salve, Rey de los Judíos. Aparece en Marcos 15:18, Mateo 27:29, Juan 19:3. Y cuando Judas besa a Jesús, también le dice: salve, Maestro, en Mateo 26:4. Es decir, este saludo aparece en dos ocasiones en el Evangelio de Mateo, uno en el de Marcos y uno en el de Juan, todas, como decíamos, dirigidas a Jesús. Sin embargo, llama mucho la atención el uso que el Evangelio de Lucas da al saludo, porque él lo reserva exclusivamente para María. Así, cuando mencionan los insultos que hacen los soldados a Jesús, omite el salve. Veamos, por ejemplo, la diferencia entre Lucas y Marcos y Lucas y Mateo. Dice Marcos 15:18, y comenzaron a vitorearle: salve, Rey de los Judíos. En cambio, Lucas dice: y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. No aparece el salve. Y en Mateo 26:4, ya decíamos, cuando Judas entrega a Jesús, le dice: salve, Maestro, y le besó. En cambio, Lucas dice: y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Nuevamente omite el salve. De esta forma, el Evangelio de Lucas reserva el jaire solamente para María, y por eso en 1:18 es la única vez que lo usa en su Evangelio. Este tratamiento especial a la Virgen María tiene un significado particular, puesto que en el Antiguo Testamento ese mismo saludo se usa exclusivamente para referirse a la hija de Sión, para decirle que se regocije mucho porque el Señor está con ella, porque Él es su Rey y Salvador. La única excepción es Lamentaciones 4:21. Esto quiere decir que Lucas ve a María como la hija de Sión, en quien se cumplen las promesas hechas a Jerusalén. Un título con un gran significado, ya que en los libros proféticos como Isaías, Jeremías y Sofonías, el término hija de Sión se utiliza como una figura personificada de Jerusalén y del pueblo de Israel. La imagen transmite un sentido de cercanía y afecto, ya que una hija tiene una relación especial con su padre o protector. Se usa para expresar tanto el amor de Dios hacia su pueblo
como su deseo de restaurar a Israel, a menudo en momentos de llamado a la conversión o durante promesas de liberación y salvación. María, llena de gracia. La siguiente frase, que se traduce como llena de gracia, voy a tratar de explicarla lo más sencillamente posible. En la forma que aparece en el Evangelio de Lucas, es la única vez que se usa en toda la Sagrada Escritura. Esto puede comprobarse fácilmente, incluso usando los programas modernos de inteligencia artificial. Lo que dice ChatGPT, la palabra griega kecharitomene, que el ángel Gabriel utiliza para dirigirse a la Virgen María en Lucas 1:28, es efectivamente una palabra única y muy significativa en la Biblia. Esta forma verbal es un hapax legomenon, lo que significa que es una palabra que aparece solo una vez en todo el texto bíblico, en este caso en el Nuevo Testamento. La palabra kecharitomene no aparece en la versión griega del Antiguo Testamento. El término más próximo es el de kecharitomeno, con el significado de hombre generoso, y se encuentra en Eclesiástico 18:17. Es decir, este término se inventó solo para dirigirse a la Virgen María, y es a la única persona que se le da esta atribución en toda la Biblia. En griego, el saludo suena incluso como un juego de palabra, haire kecharitomen. En este versículo aparecen, por tanto, dos palabras que el Evangelio de Lucas usa exclusivamente para María. Una muestra de la especialidad que tiene María en la vida de la comunidad cristiana. Este término, llena de gracia, está acomodado de forma cabal. El tiempo perfecto en gramática quiere decir que la acción fue terminada en el pasado, pero tiene efecto en el presente. Por ejemplo, si digo he sido muy afortunado en mi vida, quiere decir que lo fui y lo sigo siendo. María recibió la gracia de Dios y la seguía teniendo cuando el ángel la saludó. Eso resalta la especialidad de su ser. Démonos cuenta que cuando el ángel saluda a María, ella todavía no ha concebido a Jesús. Por lo tanto, ella es llena de gracia antes de la encarnación. No lo es por tenerlo en su seno. Cuando se da la concepción, ella ya tiene la gracia de Dios. A este punto, conviene escudriñar en la Sagrada Escritura qué significa el término gracia. Hacemos las siguientes preguntas. ¿Es solamente favorecida? ¿Significa que ha hallado gracia a los ojos de Dios? Un término que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. ¿Le ha caído bien a Dios? ¿Gracias como elección para ser la madre del Salvador? Según el diccionario exegético del Nuevo Testamento, de un autor protestante para evitar sospechas doctrinales, dice que en la relación con Dios, gracia significa la salvación concedida graciosamente por Dios y al mismo tiempo la gratitud del hombre hacia Dios.
Se acentúa el carácter no merecido en contraposición con la recompensa. María la ha recibido como un regalo de Dios. Gracia quiere decir no la simpatía de Dios hacia María, sino que ella ha recibido ya la salvación de Dios. Su amistad está en comunión con Él. De hecho, el ángel Gabriel da la mejor explicación de lo que significa llena de gracia. Le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María es llena de gracia porque está en la comunión con Dios. Eso es su gracia. Nótese que llena de gracia es muy diferente al típico saludo del Antiguo Testamento: ha hallado gracia a los ojos de, que por lo demás también se lo dice el ángel a María en Lucas 1:30. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. En otras palabras, ella es llena de gracia porque ha hallado gracia a los ojos de Dios. Hallar gracia y ser llena de gracia no es lo mismo. En este punto hay algo muy importante que subrayar, porque esto que ha sucedido con María es algo único. La gracia que ella recibió de Dios antes de la encarnación del Hijo de Dios fue traída al mundo solo por Jesucristo. Así lo testimonian numerosos pasajes bíblicos. Voy a mencionar solo algunos. Juan 1:16-17, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Se puede prestar a confusión las expresiones hallar gracia a los ojos de Dios y el Señor está contigo, ya que son expresiones que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero no tienen el mismo significado que en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios en el Nuevo Testamento nos lleva a la unión con Dios. Así Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Así que cuando hablamos de gracia, filiación y relación con Dios en el Antiguo Testamento, no se habla de lo mismo que en el Nuevo Testamento, porque ser hijos de Dios en el Nuevo Testamento es ser parte de su naturaleza divina, porque Cristo asumió la naturaleza humana. Por Cristo, la humanidad ha sido redimida. Si esto fuera lo mismo, no hubiese habido necesidad de que Cristo viniera al mundo, porque Abraham, Moisés, David, etcétera, que hallaron favor a los ojos de Dios y que el Señor estuvo con ellos, anda, haz todo lo que está en tu corazón, le dice Natán a David en 2 de Samuel 7:3, porque el Señor está contigo. Acá otro ejemplo. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Este salmo se entiende más en el sentido profético
y en su momento fue más bien en el aspecto paterno espiritual, jamás en el sentido del Nuevo Testamento, pues solo podemos ser hijos en el Hijo. Somos hijos de Dios porque somos hermanos de Jesucristo. Es Jesucristo el que nos hace hijos. Él nos ha regalado a su Padre. Podemos confrontarlo esto en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 27. Pérdida de la gracia de Dios. Pérdida de la gracia original. Cuando Pablo dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. ¿Por qué en Adán todos pecaron? ¿Qué tiene que ver el pecado de Adán con los demás hombres? Esto es lo que en teología se le ha llamado pecado original, y vamos a aclarar en qué consiste. Se suele confundir pecado con hacer algo malo, y el pecado no se reduce a eso. El libro del Génesis, en el capítulo 2, narra cómo Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Allí Dios paseaba y dialogaba con el hombre. Génesis 3:8. Allí en el Edén hay comunión con Dios. Dios está con ellos. Esa es la gracia. Cuando Adán es expulsado del Edén, ya no tiene más esa gracia de Dios. Así que su descendencia nace en estado de desgracia, sin la gracia. Ese es el pecado al que se refiere Pablo, porque el hombre está en estado de desgracia, y estar sin gracia quiere decir estar en pecado. No necesariamente porque haya cometido un mal, sino porque no ha recibido la gracia de Dios. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios y pecamos, la perdemos por el pecado cometido, por una transgresión. Pero otro puede estar en estado de desgracia porque no la ha recibido nunca, esa gracia. Pues bien, esa gracia de Dios es la que ha traído Jesucristo, pero que no se da por el simple hecho de ser humanos. Se da mediante la aceptación de Jesucristo por la fe, y de una forma más precisa mediante la recepción del bautismo. Así lo dice Jesús a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Juan 3:5-7. Los niños no han cometido ninguna transgresión, pero como no han recibido la gracia de Dios, entonces están en desgracia, porque la gracia de Dios no viene con la naturaleza humana. Esa gracia es dada en el nuevo nacimiento. Los niños no bautizados están en desgracia porque nunca la han recibido. Los adultos que han cometido pecado están en desgracia porque, habiendo recibido la gracia, la perdieron por la transgresión. Ambos, sin embargo, quien no la recibe o quien la perdió, está en desgracia, es decir, en pecado.
Pues María, al ser proclamada llena de gracia, antes de concebir a Jesucristo, antes de que Jesucristo se encarnara, incluso antes de creer en Él, y por ende también antes de ser bautizada, María recibe esta gracia de un modo diferente al resto de la humanidad. Desde el mismo instante de su concepción, por eso es llena de gracia. No la recibe por méritos suyos, por eso se llama gracia, sino como un don de Dios. En previsión por ser la madre de su Hijo, para que en ningún momento estuviera en estado de desgracia, quien sería la madre del Salvador. Esto es lo que se ha conocido como la Inmaculada Concepción de María, que dicho de forma positiva, debe ser María concebida en la gracia de Dios. Más que ser inmaculada, es decir, sin mancha, poniéndolo de forma positiva, es María en gracia de Dios concebida, y desde su concepción tiene esa santidad, esa plenitud de la gracia de Dios. En conclusión, el estudio del término gracia en el Evangelio de Lucas, su uso especial y reservado a María, es un indicador clave de que ella ha recibido esa gracia de Dios, incluso desde el primer instante de su concepción. La humanidad fue redimida sacándola del pecado. María fue redimida dándole la gracia desde un principio, es decir, evitando que cayera en pecado, en mancha alguna, para que fuera llena de la gracia de Dios, el ser que recibiría en su seno a nuestro Salvador. Feliz fiesta de la Inmaculada Concepción de María.